Ok, entonces vamos a ubicar el tipo de estudios de cohortes y el de casos y controles. Recordando nosotros nuestro cuadro, es importante que ustedes recuerden cómo es la estructura de estos estudios, porque como les decía, en esta segunda parte del curso, ustedes en la evaluación tienen que identificar el estudio, ¿no? Y saber qué medida de asociación van a calcular, qué medidas van a poder desarrollar en cada tipo de estudio. Habíamos visto ya el primer día los estudios descriptivos, que eran en individuos y en poblaciones, y luego hemos pasado a ver los estudios analíticos. ¿Analíticos por qué? Porque ya están buscando alguna relación, alguna asociación. Estos estudios tienen dos grandes brazos que eran los observacionales y los experimentales. Dentro de los observacionales habíamos visto los que no tenían grupo de control, o sea que no se conforman grupos al inicio del estudio. En realidad no se conforman grupos, sino que después se clasifica para un mejor análisis. Los resultados se organizan para medida de asociación, que ustedes han visto que en el caso de los transversales era el OR y en los longitudinales el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque acá se obtenía incidencia. Luego tienen el otro grupo de estudios que se llaman con grupo control, que son los que vamos a ver hoy día, y en los cuales se conforma un grupo al inicio del estudio. Esos son importantes porque esos sí nos van a permitir por lo menos establecer alguna asociación, ¿no? O describir alguna asociación importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos tenemos un grupo de comparación. A diferencia de estos que no teníamos ningún grupo, acá solamente nos pueden servir para formular hipótesis. Hay una asociación de tipo estadístico que nos sugiere, ¿no? Que nos sugiere una posible asociación, pero que no es algo para tomar tan a ciencia cierta. Si uno quiere tener un poco más de sustento, tiene que desarrollar algún otro tipo de estudio que tenga una mayor evidencia científica. Entonces estamos el día de hoy en este grupo de acá, analíticos observacionales y con grupo de control. ¿Qué características tienen estos tipos de estudio? Primero que nada, como dice con grupos, el investigador conforma grupos al inicio del estudio. Los grupos pueden conformarse por la exposición al factor de riesgo o por el resultado que se espera encontrar, el resultado o efecto que se espera tener. Estos estudios permiten establecer asociaciones entre los factores de riesgo y el problema de salud. Y en alguno de los casos puede establecerse la temporalidad. La temporalidad no es otra cosa que de establecer primero el factor de riesgo y luego el efecto. A eso se llama establecer temporalidad, ¿no? Que el factor, ¿no? Que el factor sea primero que el efecto o resultado. Por ejemplo, si se va a desarrollar un estudio en el que se quiere relacionar la exposición de los mineros al polvo de la mina y los problemas respiratorios, entonces se tendrá que formar dos grupos de acuerdo a la exposición, ¿no? Porque dice, los que están expuestos al polvo de la mina tienen mayor problemas respiratorios. Entonces, se conforma un grupo de expuestos, que son los expuestos al polvo de la mina, y los no expuestos al polvo de la mina, que en este caso podrían ser agricultores. Entonces, tenemos dos grupos, uno de expuestos de los mineros y otro de no expuestos, por ejemplo, los agricultores. En este caso, se han formado los grupos de acuerdo a la exposición. ¿Qué tipo de estudios forman los grupos de acuerdo a la exposición? Los estudios de cohortes. Y hemos visto el concepto de cohorte, pero vamos a recordar lo que era una cohorte, ¿no? Cuando vimos el estudio longitudinal hablábamos de cohorte. Entonces, una cohorte es un grupo de individuos que comparten una misma experiencia durante un tiempo determinado. Entonces, este, pueden ser, como hemos visto, los escolares de un colegio, los universitarios, pueden ser los pobladores de un distrito, ¿no? Todos aquellos que comparten una misma experiencia durante un tiempo determinado. ¿Qué características tienen los diseños de cohortes? Fíjense ustedes, acá tenemos el inicio del estudio en el presente y luego hay un seguimiento hacia el futuro.
¿Qué cosa hay en este inicio? La conformación de grupos al inicio del estudio de acuerdo con la exposición al factor de riesgo. Para conformar de acuerdo al factor de riesgo, tenemos que tener primero una población de la cual se seleccionan los que son libres de enfermedad o resultado, o sea, los que no tienen el efecto que queremos estudiar. Y de ahí clasificamos los que tienen el factor y los que no tienen el factor que vamos a estudiar. Después del seguimiento, que va a variar de acuerdo al tipo de estudio, a lo que nosotros planteemos, que vamos a tener que en el grupo que tiene el factor de riesgo hay enfermos y sanos, o mejor dicho, con efecto y sin efecto. Igualmente, en los que no tienen el factor de riesgo, también vamos a tener un grupo de enfermos, un grupo de sanos, o los que tienen el efecto y no tienen el efecto. Como aquí hemos partido del factor y aquí tenemos los que se van enfermando, estos van a ser casos nuevos. Por lo tanto, vamos a tener ¿qué cosa? Incidencia. Y si tenemos incidencia, ¿qué medida de asociación usaremos? El riesgo relativo. Entonces, miren, aquí en el inicio ya partimos con los dos grupos formaditos. ¿A diferencia de qué? Del estudio longitudinal. Miren ustedes, el estudio longitudinal lo vimos la clase pasada, que había al inicio toda la población de la cual se seleccionó una cohorte que no tenía el efecto que queríamos estudiar y simplemente había un seguimiento de esta cohorte. Y después nosotros clasificamos lo que habíamos encontrado como resultados, pero no hemos conformado ningún grupo. Hemos seleccionado una cohorte solamente. Ya no hemos conformado grupos y hemos seleccionado la cohorte para seguir observándola y al final del periodo de observación tenemos dentro de un grupo, ¿no? Dentro del grupo que tiene el factor de riesgo de repente que hemos encontrado, para el estudio tenemos enfermos que han estado expuestos, sanos que han estado expuestos y luego en el otro tenemos enfermos que no han estado expuestos y sanos que no han estado expuestos. Entonces tenemos esto, que de todas maneras estos casos van a ser nuevos. Estos casos de los enfermos son casos nuevos porque aquí había una cohorte que no tenía el problema que íbamos a estudiar. Y entonces estos casos nuevos nos van a permitir también calcular una incidencia y por lo tanto el riesgo relativo. Pero fíjense ustedes que hay diferencia. Acá partimos con dos grupos conformados y acá solamente tenemos una cohorte que hemos seguido y después clasificamos para obtener el riesgo relativo. Aquí tenemos entonces cómo es este mecanismo de trabajo. Tenemos al inicio un grupo de expuestos y otro grupo de no expuestos, perdón, un grupo de expuestos y otro de no expuestos, los más claritos. Luego hacemos el seguimiento hacia el futuro y luego vemos que en el grupo de los expuestos se han presentado los casos o eventos de interés, igualmente en los que no han estado expuestos, ¿no? Lógicamente, en el grupo que no tiene la exposición hay menos casos que en el grupo donde estamos estudiando la exposición. Justamente por eso hemos sospechado de eso y lo estamos comparando. Aquí tenemos al inicio de la exposición y en la parte final, después del seguimiento, el resultado. Es así como se hace la evaluación de cada de las cohortes. ¿Qué más tenemos? Los tipos de estudio de cohortes. Las cohortes pueden ser concurrentes o prospectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio se inicia en el presente, luego hay un seguimiento, luego hay el fin del estudio. Entonces, se ha hecho una observación, ¿no? Un seguimiento que de unos grupos que se conformaron en el presente hacia el futuro. El otro tipo de estudio de cohortes son las cohortes no concurrentes o retrospectivas. Aquí, esto de aquí es bastante caro porque hay que hacer unos controles, seguir a todas las personas durante un tiempo determinado, las evaluaciones, de repente hay que hacer mediciones, y entonces por eso que es un estudio más costoso, más dificultoso, más largo. Bueno, después lo vamos a ver todo eso. Y entonces hay otro que es el estudio de cohortes no concurrentes o retrospectivas. Cuando uno dice retrospectivas, inmediatamente ya piensa en el pasado, y es así. Pero, ¿cuál es la característica de esos estudios? Que así sea en el pasado, aquí se conforman los dos grupos de acuerdo a la exposición.
al inicio del estudio es en el pasado, y luego se hace un rastreo del presente, que es el fin del estudio, pero siempre conformando los grupos de acuerdo a la exposición, y vamos viendo cómo se ha comportado esta exposición, en qué momento se presentó el efecto, no se presentó, y vemos qué factores son los que han estado asociados en ese momento para el desarrollo del efecto que estamos controlando. Es bien importante que nosotros tengamos claro cuáles son los factores que vamos a estudiar, por supuesto. Aquí solamente les estoy mostrando rápidamente la dinámica, ¿no?, de la cohorte no concurrente que se conforma en el pasado y acaba en el presente. El estudio finaliza en el presente. Hay otra cohorte que se llama histórico-prospectiva o ambispectiva. ¿Por qué? Es una especie de una cohorte mixta, o sea, estudio o formo las cohortes en los grupos de estudio en el pasado, luego hago un rastreo hasta el presente para conformar toda esta parte del estudio, y luego del presente complemento el seguimiento hacia el futuro, ¿no? Entonces el fin del estudio es en el futuro. Entonces tengo una parte que es en el pasado y una parte donde termina el estudio que es en el futuro. Por eso hablamos de rastreo, cuando yo trato de reconstruir el pasado, ¿no? Y luego del seguimiento del presente hacia el futuro, ¿no? Estos estudios son bastante convenientes porque en vez de hacer un estudio, por decir, si fuera 3 años, que tendría yo que esperar acá 3 años, y digo, es un estudio que va a durar 3 años, de repente conformo mis grupos de estudio solamente en el pasado 1 año, y en el futuro, en vez de hacer 3 años, hago 2, o de repente hago 2 años de pasado y 1 en el futuro, porque esto lo puedo hacer de una manera, buscando fuentes secundarias, de repente preguntando, bueno, de acuerdo a cómo se facilite mejor la reconstrucción. Y aquí solamente tengo que hacer una evaluación de 1 año, que ya me sale mucho más económico que yo si, por ejemplo, tuviera que hacer los 3 años de observación acá. Aparte de que sería más tiempo, tendría que tener personal que me evaluara durante 3 años. En cambio, aquí de repente complemento con 1 año, hago 2 en el pasado y 1 para el futuro. Entonces, esos son los tipos de cohortes que se presentan: la prospectiva, la retrospectiva y la ambispectiva. Como todos los estudios, tienen ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Error mínimo en la determinación del factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar que la obesidad está relacionada con la diabetes, entonces conformo para mi estudio un grupo en donde haya personas con obesidad y otros que no tengan obesidad, y luego hago la observación por decir, en 5 años. Aquí no me voy a equivocar porque ya yo he definido, por ejemplo, la definición operacional de obesidad, ¿no? Y entonces digo que obesidad son todos aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 35. Supongamos que esa va a ser mi definición operacional para clasificar al grupo de riesgo. Entonces yo conformo mi grupo de riesgo con todos aquellos que tienen un índice de masa corporal 35 o más, ¿no? Y entonces ahí va a haber un error, porque yo ya estoy justamente exponiendo o conformando el grupo que tiene con toda seguridad el factor de riesgo. No es que voy a tener la duda o no, o va a haber un sesgo de memoria, como puede ocurrir en un transversal cuando se pregunta algo, ¿no? Entonces, y por eso dice que es error mínimo en la determinación del factor de riesgo. Luego, como hay un estudio en el cual hay seguimiento o rastreo, se va a obtener incidencia, y entonces se puede hacer una medición directa del riesgo. Como parte de la exposición al efecto, entonces también puede establecerse una relación de temporalidad, ¿no? Esos son estudios bastante confiables, y en algunos casos, cuando se toma una muestra adecuada, entonces podría hacerse una generalización. Y también pueden estudiarse distintos factores de riesgo, sobre todo en esos estudios que hay que reconstruir en el pasado, se van buscando una lista de factores que pueden estar relacionados. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que la conformación de grupos es más dificultosa y requiere de muchos sujetos, sobre todo que requiere de muchos sujetos, ¿no?
porque nosotros no sabemos qué va a pasar si decimos que el estudio va a durar 3 años o 5 años. No sabemos qué va a pasar en 5 años. De repente la persona quiere participar, pero o va de viaje o se enferma de otra cosa que no está incluida dentro de los criterios de inclusión y tiene que salir del estudio. Entonces puede ocurrir mil cosas. Entonces se van perdiendo y entonces para que el estudio no pierda su validez uno tiene que tomar una muestra un poco mayor de la que se requiere para que si se pierden los sujetos el estudio sea válido, porque imagínense ustedes un estudio tan costoso y que se quede a la mitad porque pierda validez. Son costosos, requiere mayor tiempo en su ejecución porque hay que hacer los seguimientos, las evaluaciones y por lo tanto, por la forma como se desarrollan, entonces no son adecuados para enfermedades de larga latencia. ¿Qué quiere decir esto? Si para yo ver que se produzca un caso tengo que esperar 3 años o 5 años, entonces definitivamente no es el diseño más adecuado, porque yo no voy a estar 5 años siguiendo a un grupo de personas expuesto a que se vayan a perder, cambiar de exposición o cualquier otra cosa y vaya perdiendo validez mi estudio que comenzó con un costo tan elevado. Por eso dice que no son adecuados para enfermedades de larga latencia ni tampoco para enfermedades raras, porque tendría que seguir a muchas personas para poder obtener unos cuantos casos. Ya habíamos hablado que la exposición puede cambiar si la persona, por ejemplo, se va a otro lugar o si está de repente, si es una persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 35, pero de repente no quiere seguir de esa manera con esa obesidad y pongamos se opera o hace dieta, algo, entonces ya no podría estar mucho en ese grupo, ¿no? Porque estamos hablando de obesidad si la persona de por sí ha cambiado de hábitos. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Y por eso que puede ocurrir pérdidas en el seguimiento y eso lo hace pues que requieran la mayor cantidad de sujetos que ya habíamos mencionado arriba, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Estudios de las clases media en Chile, un análisis de cohortes, edad de la primera unión y al primer hijo en América Latina, estabilidad en cohortes más educadas, ¿no? Entonces, a veces se hablaba de la importancia de la educación en la mujer para regular el número de hijos, ¿no? El otro tipo de estudios son los de casos y controles. Fíjense ustedes, aquí al inicio del estudio se conforman los grupos, pero aquí los grupos se conforman de acuerdo al resultado, al efecto o resultado. Entonces, como su mismo nombre lo dice, casos y controles. Entonces, caso será aquel que tenga el efecto. Cuando hablamos de problemas de salud, hablamos a los que tienen enfermedad y los controles son aquellos que no lo tienen. Entonces, al inicio del estudio, en el presente, conformamos los dos grupos por el efecto. Y fíjense ustedes, se hace una búsqueda del factor de riesgo en el pasado. Acá se puede obtener el factor de riesgo en historias clínicas, se puede obtener de repente en encuestas, en lo que ustedes deseen que facilite la obtención de esta información. Pero, por ejemplo, si es un factor que de repente ha tenido mucho tiempo o de repente no es algo que uno tenga que acordarse, si de repente se hace una encuesta, de repente la persona no se acuerda, ¿no? Entonces habría ya un sesgo de información en esto, ¿no? Porque preguntan, pero no detalle sobre la exposición, algo que no ocurría en el otro estudio, ¿se acuerdan? Que hacía una persona obesa tenía mi definición operacional, es encajaba perfectamente en la exposición que yo estaba buscando. En cambio, aquí, a pesar de que yo busque y todo, siempre puede haber un pequeño sesgo porque de repente un sesgo de información debido al mal recuerdo, que mal recuerdo en el sentido de que no se recuerda con precisión la exposición, ¿no? Entonces, eso se busca donde en el pasado, tratar de reconstruir todo esta parte de los factores de riesgo. Entonces, tenemos el efecto y hay que dar toda la exposición en el pasado. ¿Qué vamos a tener al final? Vamos a tener en el factor de riesgo, los controles, ¿no? Vamos a encontrar que el factor de riesgo positivo, el factor de riesgo negativo, o sea, que van a haber casos y van a haber los que no han tenido el problema, pero que han tenido el factor de riesgo. En el otro grupo de casos van a haber algunos que han tenido el factor de riesgo y otros que no lo han tenido.
que esperamos que en el grupo de los casos haya un monto más grande que en el factor de riesgo, justamente por esa situación que estamos hablando, ¿no? La asociación de los casos con el factor de riesgo. Entonces, es el inicio y se busca en el pasado, que por eso se llama estudios retrospectivos. Pero hay que tener cuidado, porque generalmente en el medio, cuando dicen, es un estudio retrospectivo, y cuando dicen retrospectivo, inmediatamente la gente, sí, es retrospectivo, eso creo que es casos y controles. No todo lo retrospectivo es casos y controles. Casos y controles será en la medida de que se busca el factor de riesgo del pasado. Acá teníamos el error, también teníamos grupos que se conformaban en el pasado y se buscaba el cierre rastreo para que había pasado y se habían presentado casos o no durante todo ese periodo. Entonces, el hablar de retrospectivo, el hablar de retrospectiva, hay otra forma de hablar de retrospectiva, no significa necesariamente un estudio de casos y controles, pero son voces no concurrentes, son retrospectivas. Entonces, que quede claro esto, que no solamente la parte de retrospectiva implica, ¿no? Lo retrospectivo implica que ese estudio de casos y controles también puede ser retrospectivo, pero esto es de por esto, simplemente la metodología que se estudia, ¿no? Muchos confunden el estudio de casos y controles con el transversal. De eso es caso. Siempre las evaluaciones confunden el casos y controles con el transversal. Con el transversal hemos dicho que no se forman grupos al inicio del estudio. Población de estudio, y cuando ya se hace la medición se clasifica quienes tienen enfermedad o resultado y quienes no la tienen. O sea que tenemos enfermedad y acá no la tienen. Y dentro de cada grupo, para fines de comparación, se busca cuántos tienen el factor de riesgo en cada uno de los grupos y cuántos no lo tienen. Pero esta es una clasificación. Y al inicio del estudio trabaja con toda la población objeto de estudio o una muestra representativa de esta población. Y ya cuando se hace la medición se clasifica para un mejor análisis. Pero el inicio, yo trabajo con todo esto. En cambio, acá, el inicio se forman los grupos de casos y controles. Entonces, por favor, atentos si es que se forman o no se forman grupos para poder ver qué tipo de estudio es. Dice, si se quiere estudiar el problema de la desnutrición y su relación con la lactancia materna, condiciones sanitarias y enfermedades previas, entonces tendrá que formar más los grupos de acuerdo al resultado. Y como estamos hablando de la tenemos que formar un grupo con desnutrición, que son los casos, y otro grupo sin desnutrición, que son los controles. Luego, en ambos grupos, tendremos que hablar el antecedente de la lactancia materna, porque queremos ver sus relaciones con la lactancia materna, entonces hablamos de la lactancia materna, condiciones sanitarias y enfermedades previas. Todos en ambos grupos para poder relacionar. ¿Qué fue lo que busca el estudio de casos y controles? El estudio de casos y controles busca establecer una asociación entre un efecto y una o varias exposiciones. Como ya lo hemos visto anteriormente, queríamos con tres exposiciones: con lactancia materna, condiciones sanitarias y enfermedades previas. Dice, seleccionando un grupo de sujetos llamados casos que presentan la enfermedad o efecto y otro grupo de controles formado por los sujetos que no padecen la enfermedad. Tenemos un grupo de casos y un grupo de controles. Tenemos en cuenta para la selección de los casos. Primero hacer una definición de caso. ¿A qué vamos a llamar caso? De repente estamos estudiando tuberculosis y vamos a llamar caso que tenga una muestra de esputo positiva y una radiografía. También implica el problema de tuberculosis, tenga una placa y un esputo positivo, ¿no? Entonces, esa puede ser más. Yo les voy a poner ejemplo con cosas muy sencillas. También hay
hay que definir los criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, criterio de inclusión es todo aquello que quiero que tenga el sujeto de estudio. Y exclusión es todo lo que no quiero que tenga. Por ejemplo, criterio de inclusión que sea mayor de 30 años o de 18 años. Ese va a ser el criterio de inclusión. Y criterio de exclusión que no haya tenido neumonías. Por ejemplo, estamos hablando de la tuberculosis, ¿no? Que sea mayor de 18 años y que no haya tenido neumonías antes del estudio. ¿No? Entonces, tenemos criterio de inclusión y criterio de exclusión. De ninguna forma estos criterios son complementados, porque eso es lo peor que viene en la aplicación. Por ejemplo, dice, criterio de inclusión que sea de sexo femenino, criterio de exclusión que sea de sexo masculino. Es obvio que yo estoy entendiendo que la inclusión de sexo femenino no tengo que poner que la exclusión va a ser sexo masculino, que se supone que es el nombre del estudio, por la inclusión que yo quiero que tenga. ¿Ya? Y hay veces ahí en los artículos. Entonces, eso habla de que la persona no sabe de qué está hablando, porque, como digo, complementar, que tenga, sea mayor de 18 años, y la exclusión no voy a poner menor de 18 años, ¿no? Entonces, es simplemente que de inclusión lo que yo quiero que tenga y la exclusión lo que no debe tener. Después se habla de casos prevalentes o incidentes. Bueno, prevalentes son todos los casos que conocemos, que cuando vamos a una población, cuando visitamos la hospital, los casos que tenemos, casos prevalentes, porque no les hemos hecho el seguimiento, para decir que son casos nuevos, ¿cierto? Entonces, todos los casos que encontramos de algún motivo y para nosotros simplemente casos, y le llamamos casos prevalentes. Ahorita vamos a explicar lo que son los casos incidentes. También debemos saber dónde va a ser declarada la de casos, van a ser hospital, van a ser empresa, van a ser distrito, de acuerdo al tipo de estudios que se estén desarrollando, ver de dónde vamos a seleccionar los casos. También tenemos que ver las consideraciones de sesgos, ¿no? Dependiendo si de repente queremos que vamos a trabajar con seleccionar un caso de una determinada comunidad y de repente en esa comunidad llegado un grupo de personas de otro sitio, de repente tenemos que separarlas y que no vengan al estudio, porque estamos diciendo que estamos haciendo un estudio en esta población que tiene 5 años de exposición a determinados contaminantes ambientales que tengan 2 meses que hay otro grupo de personas ahí para reubicarlas. Entonces ellas podrían ir porque no están cumpliendo con el requisito de por lo menos 5 años de exposición a los agentes contaminantes. Entonces hay que tener en consideración los sesgos que nos pueden dar los resultados. También puede ser información a la persona no recuerda. Se puede que cuando se hacía el entrevista preguntaba por algún momento en alguna de las preguntas algo sobre la exposición y la persona no recuerda. Entonces hay que tener ese tipo de consideración también en algunas casos, en algunas situaciones, tratar de ver, asegurarse sobre todo de las preguntas son las que van a responder para considerar la exposición. Y también hay que tener en cuenta el tipo de estudio, porque, por ejemplo, si hay veces pasa eso, ¿no? Siempre, como digo, la persona no está muy empapada, no hay una bibliografía que quiere preguntar muchas cosas. De repente están estudiando problemas ginecológicos y se trabaja con mujeres y de repente no tomen en consideración la edad, ¿no? Por ejemplo, en todas las mujeres, por así decirlo, habría que poner un rango, un margen, por ejemplo, si a una persona por ejemplo, de la tercera edad le preguntan cómo ha sido la lactancia materna, si la dio a sus hijos, cuánto tiempo, cosas así. Definitivamente, lo máximo que me preguntar es si dio la lactancia materna a sus hijos, lo que le diga
cuánto tiempo le dio, cuántos meses, y si es una persona ya mayor de hecho, y aún tiene que considerar eso del orden del día, ¿no? Porque no se va a guardar con esa precisión. Y no porque la persona quiera distorsionar el estudio, pero que simplemente no se va a guardar, ¿no? Y la pregunta también a veces cuando se hacen respiratorios y en las veces, ¿cuántas veces ha tenido problemas respiratorios al año? Cuando me preguntan eso, realmente me es difícil, si seamos jóvenes, nos acordamos, muchas veces decimos ahora resfriado de toda la vida, ¿no? Porque uno con los problemas de alergia y todo eso, uno a veces no sabe si está resfriado, si es problema de alergia. Entonces, buscar cosas, hacer preguntas que realmente nos aseguren una veracidad de las respuestas, ¿no? Aquí para hablarles luego de los casos prevalentes y fíjense que esta miradera de parte de acá, donde se toma la población y se organiza para expuestos y no expuestos. Luego viene el seguimiento y tiene dentro del grupo de expuestos con el resultado, con el efecto y sin el efecto, ¿no? Y lo mismo los que no están expuestos también hay enfermos con efecto o sin efecto en los grupos, ¿cierto? Por ejemplo, tranquilamente es como un estudio de cohortes, ¿no? De expuestos y no expuestos. Aquí nosotros tenemos que los que tienen relación son los casos, ¿no? Y los cogemos en estos casos y también que los que no están expuestos también han generado casos. Entonces, de ambos grupos, nosotros tomamos una muestra, los ponemos coger todos para el estudio y estos son casos incidentes, casos nuevos que se han generado ¿dónde? En un estudio de cohortes. Entonces los casos de cohortes son casos incidentes porque son casos nuevos. Y para completar el grupo de controles se toma pues de los que no han tenido el efecto, tanto de los que han estado expuestos como de los que no han estado expuestos. Se junta y se toma una muestra de los que no han presentado el resultado y que han estado expuestos o no al factor. Y con esto ya se tienen para un estudio de casos y controles, casos incidentes. A eso es lo que llaman estudio de casos y controles anidados, ¿no? Porque como que sale de un estudio de cohortes. Ahora, esto se lo menciono, como les dije en el grupo anterior, solamente para cultura general. No voy a estar preguntando de eso, sino quiero que cuando escuchen casos incidentes en casos y controles, van a decir, ¿qué es eso? Bueno, eso es esto de acá, ¿no? Porque dice casos prevalentes o incidentes. Salen de los estudios, ¿no? De los estudios de cohortes que son captados para un estudio de casos y controles. Los casos de un estudio de cohortes se captan para un estudio de casos y controles anidados, ¿no? Que ya tiene un poco más de validez, de confiabilidad y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se van a seleccionar los controles? Dice, los controles deben ser seleccionados de los que están libres de la enfermedad, ¿no? Y generalmente debe excluirse o estar como un criterio de exclusión a aquellos que si bien actualmente no tienen el efecto que se está buscando, lo hayan tenido previamente, ¿no? Si estamos haciendo estudio de anemia y en algún momento la persona o el niño ha tenido anemia, entonces no debería incluirse en el estudio, ¿no? También deben ser seleccionados de la misma población de la cual provienen los casos para que pueda ser comparable. Dice, la fuente de la cual son seleccionados los controles no deben dar lugar a sesgos, de lo que les explicaba antes, de que si ponen a una población que ha venido hace 6 meses, cuando el requisito de ustedes es que la población esté expuesta por lo menos 5 años a un contaminante ambiental. Y algo importante, los controles deben presentar la potencialidad de desarrollar la enfermedad. Si en el momento del estudio que son seleccionados no lo tienen, tienen que tener esa potencialidad. Por eso que para el estudio de casos y controles anidados se toma controles de dónde. Los controles salen
tanto de los que han estado expuestos como de los que no han estado expuestos, porque los controles deben tener la potencialidad de poder desarrollar la enfermedad. Hay otra técnica también en el estudio de casos y controles que se utiliza para el control de las variables confusoras, que son las que confunden la relación que hay entre el efecto y el factor, ¿no? Que pueden estar alterando la relación. Y que el pareamiento consiste en seleccionar controles de tal manera que sean similares a los casos en todas las características, menos en la que se quiere controlar, y sobre todo en la que se quiere controlar, ¿no? Por ejemplo, si la edad distorsiona la relación que estoy estudiando o el problema que estoy estudiando, tengo que hacer un pareamiento de acuerdo a la edad. Como explicaba, por ejemplo, anteriormente, si yo estoy haciendo un estudio de infecciones del tracto urinario en mujeres y, por ejemplo, mis sujetos de estudio son generalmente mujeres mayores de 40 años, a la hora de seleccionar, no voy a seleccionar mujeres para los controles, mujeres de 30 años o menos, porque de todas maneras, las mujeres de 30 años o menos van a tener menos probabilidad o han tenido menos tiempo de estar en contacto con factores que desencadenen las infecciones urinarias en el grupo de 40 a más, ¿no? Entonces, para yo controlar eso que podría distorsionar un poco esta relación o hacerme sacar conclusiones erradas, entonces, ¿qué hago? Si tengo casos de 40 años o más, tengo que tener controles de 40 años o más. El escoger un control de la misma edad que el caso me hace controlar la variable edad. Puedo hacer un pareamiento por sexo, si el sexo distorsiona, o el nivel socioeconómico, o la ocupación. O sea, yo puedo seleccionar o determinar cuál es la variable que está distorsionando esa relación, ¿no? Entre el factor de riesgo y el resultado, y la controlo. Como así, haciendo el par. Busco un igualito de manera que ya no hay variación, ¿no? En los dos son iguales, en esa variable que me está alterando el estudio. Ahora, este pareamiento va a tener sus ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas? Que me sirve para controlar de una manera directa los confusores, o sea, la variable que me está distorsionando. Otra ventaja es que permite comparar solo a casos y controles que presentan el mismo nivel del posible factor de confusión. Si la edad es el factor de confusión, me busco dos mujeres de 40 años, tanto que tenga el efecto como el que no lo tenga, con todas las características, y me sirve para evaluarlas, ¿no? Entonces, como que ahí estoy controlando la edad, que es el factor que me puede llevar a distorsionar la relación. Y si yo selecciono adecuadamente mis sujetos de estudio, entonces puedo tener la posibilidad de generalizar, ¿no? Si es adecuadamente una muestra representativa. Claro que esto es mucho más difícil de conseguir. Una muestra representativa y todavía con su par igualito es mucho más difícil. Pero como todo tiene ventajas y desventajas, el pareamiento también tiene sus desventajas, que la recolección de los datos es más compleja, buscar las características muy parecidas a la que tiene el caso, ¿no? Buscar para el control como hace más complejo el estudio, ¿no? El OR se calcula de una manera distinta también, lo que hace un poquito más complejo el cálculo del OR. Y en el análisis no se debe considerar a la variable que se usó en el pareamiento, ¿no? Para relacionarla con el efecto o la enfermedad. Por ejemplo, si la edad era un problema, ya no puedo decir yo que la edad es un factor de riesgo para desarrollar las infecciones urinarias. Ya no puedo hablar así porque he controlado la variable edad. En todos los que han pasado en los sujetos de estudio han tenido la misma edad, tanto el caso y el control. Entonces ahí no hay variación. No puedo hablar yo entonces de que la edad juega un rol importante ni nada porque se ha controlado la variable edad. O sea que en el análisis no puedo hablar de la variable que se ha controlado. El pareamiento debe realizarse al inicio del estudio, ¿no? Cuando se está seleccionando los sujetos de estudio, y es irreversible, no se puede remover. ¿Qué quiere decir esto?
que si, por ejemplo, yo he ingresado al estudio, voy juntando los sujetos de estudio y digo, no, me es difícil conseguir. Entonces ya no lo quiero hacer así, mejor lo separo nomás como si fuera un estudio sin pareamiento. Si yo dejo a los mismos sujetos de estudio, ese estudio está sesgado porque primero he controlado y después lo he dejado libre y entonces de todas maneras va a haber alteración en cuanto a la selección de sujetos. Entonces, por eso dice que una vez que yo decido trabajar así, tengo que seguir hasta el final y no puedo remover esa forma de trabajar con el pareamiento. ¿Cuál es el otro problema? Que pueda producirse un sobrepareamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay demasiado control de las variables y lo cual ya lo simplifica, el análisis lo hace muy simple, muy simplista. Por ejemplo, si yo controlo la edad, controlo el sexo, controlo la ocupación, entonces ya no tengo que decir en el análisis, ¿no? Porque no puedo decir que esta variable está relacionada con la edad, ni con el sexo, ni con la ocupación, porque no puedo hablar de ninguna de las tres porque las he controlado. Tendré que hablar de cualquier otra variable menos de las que he puesto para el pareamiento. Entonces, eso simplifica o lo deja, empobrece el análisis, ¿no? Porque es demasiadas las variables que estoy controlando y ya no puedo describir mucho lo que estoy trabajando, ¿no? Los resultados que he obtenido. Entonces, en eso hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles? Bueno, las ventajas que son más rápidos y económicos, los estudios de cohortes, que tienen solamente que juntarlos, que se hacen sin seguimiento ni nada, más vale la búsqueda de historias, tomar encuestas, que no le van a basar lo que significa ser estudio de cohortes, que todo las personas que necesito que evalúen a los estudios. Son más adecuados de la referencia, porque yo tengo que esperar que se busquen la enfermedad simplemente en colección de todos aquellos y ya están en el tema de los casos, ¿no? Igual que para las enfermedades raras, la referencia no tengo que esperar que se busquen simplemente las junto y conformo el grupo de casos. Y también pueden ejercerse varios procesos de decisión simultáneamente. ¿Se acuerdan que el ejemplo puse que quería ver la relación con la lanzanza de materia, con condiciones sanitarias, con las enfermedades previas? Entonces, simplemente todo eso lo pongo para ver cuál es la exposición antes de cada uno de nuestros estudios. También se requiere muestras más pequeñas que el estudio de cohortes, porque el estudio de cohortes tenía que poner muchos sujetos porque podían después participar del estudio y entonces podía fallecer y entonces me iban a disminuir el número de los sujetos, pudiendo llegar hasta disminuir la validez del estudio, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Las ventajas de los casos y controles es que necesariamente puede establecer bien las secuencias de temporalidad. Por lo que habíamos dicho, no puede haber exceso de memoria para las cosas y además de eso de la exposición, que yo la busco, realmente es algo que de todas maneras siempre ¿no? La diferencia de cómo sí, tenía una definición de lo que iba a hacer la exposición y buscaba exactamente lo que lo había definido. No, tengo que investigar, averiguando, ¿no? Aquí la ventaja también solo se puede investigar sobre el efecto ¿no? Porque justamente eso se determina al inicio del estudio, solamente un solo resultado que comienza a sacar todos los factores para ese resultado. Tampoco se carga la dirección relativo, solamente es una estimación mediante el OBR. Y la ventaja, bueno, pueden producir ya habíamos hablado un poco de eso de memoria, de información, ¿no? Concepto de selección, cuando no se sabía la población de las seleccionar los estudios. Entonces, esas son las desventajas. Acá hay unas formas de que se han aplicado, por ejemplo, complicaciones mentales, estas adolescentes, yo caso con la lactancia de cáncer de mama, yo caso problemas de la polvo de vallas. Acá viene muy importante, ¿cómo elijo el diseño? Entonces,
no sé si les ha escuchado algunos de ustedes. Ay, esta primera molécula es una de la no control, todavía no he leído bien el problema. O sea, ya hay de los estudios puede parecer hasta el diseño de los controles, pero no tiene el problema. Esos son los caracteres de su escucha, ¿no? Porque realmente uno tiene que tener el problema, la hipótesis, y de acuerdo a eso el diseño venga de primero y término de la otra cosa, no. El diseño es la estrategia para probar la hipótesis, y la hipótesis qué cosa es la respuesta al problema que digo yo. Entonces, fíjense ustedes, hay que ir en orden y pensar bien. Aquí, por ejemplo, si analizamos la situación del problema y por la refrigeración que vamos a tener. Tengo el problema que me has dicho, todo el problema, y digo, hay relación entre... Y yo pienso, ¿no? Dan su hipótesis. El tipo de fumar está asociado al cáncer pulmonar. Y si está asociado, ¿qué cosa es lo que podría esperar? Si pienso que es demasiado la hora de fumar. Pienso que los fumadores se presentan mayor porcentaje de cáncer que los no fumadores. Esa puede ser una consecuencia. También la consecuencia que entre los enfermos de cáncer existe una mayor proporción de fumadores que entre los enfermos de cáncer. Entonces, tengo dos situaciones. De acuerdo a lo que planteamos como problema o hipótesis. Entonces, si analizamos un poquito más la consecuencia 1, que decía, es esperar que los fumadores se presenten mayor porcentaje de enfermos de cáncer que entre los no fumadores. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer un estudio comparativo de dos individuos, fumadores y no fumadores, y voy a comparar la incidencia del cáncer. Eso me lleva a ver cualquier cosa. Hacer un estudio de porque está diciendo que no lo de fumadores. Me está diciendo que conforme los grupos por la exposición. Eso me lleva a un estudio de costes. ¿Qué tipo de hipótesis yo había lanzado acá? Una hipótesis asociativa sin relación de dependencia. Estoy tratando de relacionar el hábito de fumar con el cáncer, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis asociativa. Estoy tratando de asociar, ver si tienen alguna relación. Para la consecuencia 2 que dije, es esperar que entre los enfermos de cáncer exista una mayor cantidad de fumadores que entre los no enfermos de cáncer. Aquí también es una hipótesis asociativa sin relación de dependencia. ¿Y cómo sería el estudio acá? Se realizará un estudio en dos grupos, uno con enfermos de cáncer y otro grupo sin cáncer, y se explorará el antecedente de hábito de fumar con fines comparativos, ¿no? Entonces, en esto de aquí, que conformo un grupo con cáncer y otro sin cáncer, estoy hablando de qué cosa? De un estudio de casos y controles. Entonces, ¿qué cosa es importante? Es importante lo que ya hemos dicho acá. Después de que he lanzado mi hipótesis, ¿qué espero yo con esa hipótesis? ¿Qué cosa creo? ¿Cómo la debo probar? ¿Cómo pienso que sería más adecuado probarlo? De acuerdo a lo que yo piense que va a ser para probarlo, voy a tener las formas o los planteamientos o consecuencias, como le hemos llamado acá, y de acuerdo a ello, pues será el diseño. Si yo digo que voy a ver entre los fumadores, tengo que tener los dos grupos con individuos que fuman y no fuman y comparar. Eso será un estudio de cohortes y el otro será un estudio de casos y controles. Entonces, esa es la forma de seleccionar los diseños. No es que yo de arranque diga primero, quiero hacer un estudio de casos y controles, ¿no? Porque es absurdo. No tengo nada de lo de acá y de frente ya quiero hacerlo de acá. ¿Qué es lo que nos dice frente a estos estudios? ¿No? Dice, además de identificarse la asociación, debe medirse la fuerza o intensidad de la asociación, de esta asociación que tienen. Entonces, hay que hacer la medición del riesgo. ¿Cómo se hace la medición del riesgo en los estudios de cohortes? Los datos que se generan en los estudios de cohortes permiten obtener la incidencia. Entonces, si se puede obtener la incidencia, se puede hacer la medición directa del riesgo relativo mediante,
la medición directa del riesgo mediante el uso del riesgo relativo, ¿no? Entonces puedo medir directamente, claro, porque tengo incidencia. Y con ello también todas las otras medidas que hemos aprendido que dependen de la incidencia, ¿no? Las de impacto, todas ellas. Hay un ejemplo de una medición del riesgo en estudio de cohortes. Y fíjense aquí, hay un objetivo que es establecer el resultado de que existe relación entre dormir menos de 8 horas y el bajo rendimiento académico, ¿no? Y acá dice, para cumplir con el objetivo se conformaron dos grupos. Uno de 2.000 ingresantes que dormían menos de 8 horas y otro de 2.000 ingresantes que dormían 8 o más horas. Y se les observó durante un año. Al realizar el estudio se encontró que habían 120 estudiantes con bajo rendimiento académico y 970 eran del grupo que dormían menos de 8 horas. En este tipo de estudios siempre es bueno determinar cuál es la exposición y cuál el efecto. Aquí la exposición era qué cosa, dormir menos de 8 horas, y el efecto, el bajo rendimiento académico. Entonces, si dice que se va a conformar dos grupos de acuerdo al número de horas que dormían, vamos a tener qué cosa. Dormir menos de 8 horas y el efecto del bajo rendimiento académico. Entonces, construyo mi tablita, calculo mi riesgo relativo, expuestos sobre no expuestos, y me sale un riesgo relativo de 6.5. Entonces, los ingresantes que duermen menos de 8 horas tienen 6.5 veces el riesgo de tener bajo rendimiento académico que los ingresantes que duermen 8 o más horas. Entonces, esta es una forma de un estudio de cohortes, porque a partir de qué? De la conformación de un grupo que duerme menos de 8 horas y otro que duerme más de 8 horas. ¿Cómo es la medición del riesgo en los estudios de casos y controles? ¿No? Los datos de estudio de casos y controles no permiten hacer una medición directa del riesgo relativo. ¿Por qué? Porque no hay incidencia, ¿no? Entonces, se puede estimar mediante el OR. Pero hay que tener en cuenta que el OR se estima mejor al riesgo relativo cuando la enfermedad es poco frecuente, ¿no? Cuando la prevalencia es baja, cuando no es una prevalencia muy alta. Acá hay más o menos el mismo estudio, pero fíjense lo que dice, ¿no? Para cumplir con el objetivo se conformaron dos grupos. Un grupo estuvo conformado por 500 estudiantes que tenían bajo rendimiento. Acá se está partiendo ¿de qué? Del efecto. Y otro grupo de 500 estudiantes que tenían un rendimiento académico adecuado. A los estudiantes de ambos grupos se les aplicó una encuesta y se encontró que había 210 estudiantes que dormían menos de 8 horas, de los cuales 160 estaban en el grupo que tenían bajo rendimiento. Aquí tenemos entonces el efecto bajo rendimiento y la exposición dormir menos de 8 horas. Con ellos construimos la tabla y tenemos acá el efecto bajo rendimiento igual que el otro, 500 para cada uno, y calculamos el OR, ¿no? A por D y B por C, nos sale 4.2. Dicen los ingresantes que duermen menos de 8 horas tienen 4 veces el riesgo de tener bajo rendimiento académico que los ingresantes que duermen 8 o más horas. Entonces, esa es la forma de medir en cada uno de los estudios. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?